Qué bueno es Dios, ¿no? ¿No es bueno? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No es bueno Dios? Su bondad infinita, ilimitada. Su espíritu tan dulce, tan hermoso, que, ay Señor, queremos disfrutar de tu presencia. Puede tomar su asiento. Gracias a Dios. Así que en esta hermosa mañana, bueno, ya la pastora ha dado unos instructivos mientras ministraba. Y estando ahí adorando, me vino un recordatorio. Hace un par de años yo hablé con la hija de un pastor que estaba en Israel, 19 años, y me contaba de su experiencia traumática cuando haciendo el ejército que es obligatorio, o el servicio militar obligatorio, con 19 años en Israel. La pusieron a esta jovencita de 19 años con una ametralladora y en un poste elevado, una atalaya, a vigilar durante toda la noche al ejército que estaba descansando y que estaba durmiendo frente a los enemigos. Dice que fue su noche más traumática porque de ella dependía la vida de miles de soldados. Y uno piensa, ¿tendremos responsabilidades de cuidar, de tutelar? ¿Por qué Dios nos da y por qué Dios le dio esa asignación con 19 años? Que hay un nivel de madurez, hay un grado espiritual, hay que ser general de un ejército para poder custodiar o resguardar a su ejército. Entonces las enseñanzas que Dios nos demuestra, que la importancia es estar vigilantes, expectantes como atalayas y resguardar los bienes que nos han sido dados. Entonces sobre esto, cuando comenzamos el mes de agosto, una madrugada donde yo tengo las conversaciones con el Espíritu, donde Él me va diciendo cosas, me va trayendo pensamientos. Y habló del mes, y ahí nomás el recordatorio, el mes, y lo hemos mandado en el apunte, el mes octavo, el mes de agosto, el mes 8. Y nomás vino el concepto, la raíz, inmediatamente conectamos la raíz Shemoná o Shemoné con la misma raíz de aceite, que es unción, que es Shemen. Dijimos, Señor, ¿por qué viene este pensamiento? ¿A qué se debe? Entonces comenzamos a entender de que hay algo que cuando Dios direcciona una instrucción y cuando Dios da la premisa de lo que Él va a hacer, dice que Dios no hace nada sin que antes lo revele a quienes, a sus siervos, quienes, los profetas que mantienen una sintonía de adoración, de conexión, que no se mueven bajo programas, sino bajo instrucciones. Levante sus manos al cielo, porque lo que usted va a recibir en esta mañana, más que un sermón, es una instrucción, una directiva de un tiempo, un accionamiento de cambios y una determinación para marcar un antes y un después en la historia de su persona, de su casa, de su descendencia, de su economía, de su salud, de sus proyectos, de su futuro. Si usted lo cree, dé un aplauso al Señor, porque Dios se mueve bajo dirección e instrucción del cielo. Y ahí comenzamos, entonces, fue el día jueves, ahí con los varones soltamos el desafío de comenzar a incursionar en tiempos que usualmente no lo hacemos. Hablamos de las vigilias los días miércoles. Lo que produce, lo que el reino, lo que Cristo usaba como una plataforma de oración, por qué Él iba a las madrugadas, por qué se levantaba, por qué se apartaba a los lugares desiertos y conquistaba en lo secreto lo que manifestaría en lo público y en la vivencia natural. O sea que los milagros se accionan en la intercesión y se ejecutan por la fe cuando usted ve la adversidad. Se lo explico de vuelta. Usted entra en la presencia del Señor y Dios desata la revelación de que en ese día van a suceder cosas. Entonces cuando usted camina
bajo la fuerza de la fe se enfrenta al problema y usted le dice al problema: en el nombre de Jesucristo te vas, ese cuerpo está sano, esta economía va a dar, esa puerta se va a abrir, mis hijos van a ser salvos, restaurados, hay trabajo, hay negocio, hay oportunidad, porque en lo secreto usted conquistó el milagro que va a experimentar en lo público. Entonces Cristo hablaba un lenguaje totalmente contradictorio a lo que la realidad le mostraba. Las batallas de las madrugadas. Así que tomamos el desafío de que durante estos 30, agosto tiene 31, pues me pusieron 31, por familias, se comenzarían a levantar como atalayas, como esta jovencita de 19 años. Y usted me puede decir: pero no tengo experiencia, no estoy acostumbrado a orar. Esta jovencita tampoco. Entonces la instrucción es de que en cada casa se puede establecer un tiempo de oración, de intercesión, de adoración en portales espirituales, donde decenas de familias están de alguna manera bajo la tutela y bajo el resguardo de la oración de aquello que se levanta. Y más vale que se levante, porque si no, Dios y la patria se lo demande. Dios y la iglesia se lo demande. Están todos los soldados. Entonces dijimos: yo me puedo sumar otro día, pero por supuesto, sumarse, conectarse. ¿Y el por qué? Y ahora vamos al fundamento que terminamos de recibir mientras estaba ahí aguardando en la ciudad de Tunuyán, mientras las mujeres tenían su hermoso retiro, que hay que felicitarlas, fue un tiempo hermoso, se las vio diferentes. Entonces entendí cómo Dios establece una identidad sobre la mujer, pero parecería que en la casa la pierde. En el entorno lo pierde. En la cercanía de sus cónyuges lo pierde. Entonces lo que Dios realza en un momento se diluye en lo cotidiano. Pero mujer, nunca pierda lo que Dios le ha dado, que es el valor intrínseco de un espíritu, y es la convicción y la certeza de que fue Dios que la creó con esas cualidades, capacidades, y que para algunos son debilidades, pero para Dios es una fortaleza espiritual, porque no hay nada más fuerte que un corazón de fe de una mujer. Porque una mujer con un corazón fuerte puede levantar de la esterilidad una generación profética como lo fue Samuel. Una mujer entendida en un altar abre la brecha a una generación y levanta reyes sobre una nación. Por eso la importancia de que la mujer se levante en el lugar que Dios le ha colocado. Recuerde que el cielo y que el reino sigue eligiendo mujeres y que parece que para Cristo son preferencia. Porque él estaba rodeado de personas que la acompañaban. Pero en esta mañana no se me pongan celosos los hombres. Ya veo que me están poniendo, pastor, mucho elogio a la mujer, y nosotros ya van a tener lo suyo. Entonces entendí el fundamento de las casas. Mati, me alcanza la Biblia que tengo ahí marcado. Entonces entendí por qué Dios se mueve y comencé a recorrer la palabra. Gracias. Y me quedó algo. ¿Por qué Dios, cuando Él va a establecer su casa de oración, lo que era el tabernáculo, Él pide algo? Como parte de la instrucción al sacerdocio, le pide algo. Éxodo capítulo 40, verso número 9. Y voy a empezar al revés. Mira, hay mucha información esta mañana, así que quiero que esté atento para poder entender. Entonces Dios le pide en Éxodo capítulo 40, verso número 9. Dice: y tomarás el aceite, que dijimos shemen, de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él,
y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Pero me puse a pensar, pero si la presencia de Dios es santa, el arca de Dios era gloria, ¿por qué Dios pediría que se ungiera un tabernáculo que ya estaba santificado por la presencia de Dios? Entonces uno puede ver que hay cosas que Dios se mueve bajo los misterios en la revelación, que preceden a la ley del Sinaí, sino que hay cosas que en lo espiritual y por la fe se mueven bajo una promoción que Dios quiere hacer. Entonces Dios pedía que su casa, como estuviera, ungida con aceite. Pero era Dios, era su tabernáculo, era el diseño, era los candelabros, era la mesa. Usted va a comenzar a ver que todo el diseño de la casa de Dios tenía aceite en las lámparas y tenía aceite en el altar de la unción. O sea que la unción era parte de la casa, de la comunión y de la gloria. Diga, de la gloria. O sea, la unción atrae la gloria y activa los sistemas espirituales donde el hombre se encuentra con Dios por medio de lo que habilita un lugar. Y quédese con eso. Y yo dije, ¿de dónde Dios sacaría esto? ¿Por qué Él pediría que su casa fuera ungida? ¿Por qué se derramaría aceite? ¿Será parte del antiguo pacto, del nuevo pacto? ¿Es parte de la revelación? ¿Es parte de lo que Dios quiere? ¿Pasó de moda? ¿Ya no corresponde? ¿Ya no compete? ¿Habrá que hacerlo? ¿No habrá que hacerlo? Y hay muchas preguntas. Pero en la revelación, los diseños de Dios no pierden vigencia, porque se accionan mediante la fe. Y cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento que todavía la unción sea soltada, y usted encuentra en los milagros y las cosas más, en las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo, usted va a ver que a la gente le brota aceite. Y hemos tenido en la última reunión, cuando vino el profeta, aceite en las manos. Justo vi una fotografía que apareció. ¿Y por qué Dios derramaría aceite? Porque son señales, diga, son señales de una unción nueva, de una habilitación, de la transformación, de que los yugos se rompan, que se quiebren estructuras y se desaten y se activen nuevos tiempos sobre lo que Dios suelta, la unción para provocar crecimiento, desarrollo, multiplicación y activación de todas las cosas nuevas. ¿Me está siguiendo? Entonces ahora vamos al fundamento, la palabra del Señor, y tome atención porque miren, me costó. Pero se lo traje a la luz. Génesis 28, 18. ¿Está atento? Esté atento, porque esto, mire que si usted no conoce las raíces, no va a entender lo que pasó en el desierto con Jacob. Si usted lee la palabra desde la mente natural, desde el idioma castellano, latino, y no conoce el evento, lo que pasó en esa madrugada, va a desconocer de que se accionó algo tan poderoso que hasta el día de hoy sigue vigente. Génesis 28, 18 dice, y se levantó Jacob de mañana. ¿Cómo se va a levantar usted? Cuando dice se levantó muy temprano o de mañana, ¿sabe qué hora era? No eran las 10 de la mañana, como el horario de algunos. El día domingo, 10 menos 10 ponen el reloj. Llegan 10 y 20 despeinado, el ojo hinchado como boxeador, amateur, peleados con la esposa, los hijos, una media de cada color, no le combinó porque tuvieron que salir rápido, y así llegan a las 10 de la mañana. No, muy de temprano, dice que era de madrugada. El hombre se levantó después de una experiencia de ese sueño. Él se despierta y hace inmediatamente un acto en las madrugadas, porque dice que él tuvo terror, dice terror. Cuán terrible que es este lugar.
he visto la gloria del Señor, he visto las manifestaciones del Espíritu Santo, algo tengo que hacer. Y ahí aparece la revelación de los fundamentos. Los fundamentos que tienen que estar en cada hogar. Los fundamentos que lo que garantizan la continuidad del propósito familiar y lo que habilita a las vidas y a las personas para un nuevo tiempo. Dice que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto, y esa palabra puesto, y tome atención, ahí si tienen el apunte, puesto o colocó, es la palabra shum. ¿Lo tiene ahí que me acompañen? Usted lee y puso la piedra. Usted se imagina que agarró un cascote así y lo puso. No. En la raíz, cuando él pone una piedra, no pone una piedra pequeña, pone y levanta como una estructura, como una columna. Y esa palabra shum, que usted dice puso, no. ¿Qué significa? Que iba a abrir, que iba a acomodar, que iba a firmar, que iba a ajustar, que iba a alzar, que iba a aplicar, ataviar, atesorar, cambiar, cargar, colocar, considerar, constituir, convertir, dar, decidir, dejar, derramar, determinar, devolver, dirigir, disponer, elegir, encomendar, enviar, escoger, establecer, fijar, guardar, hacer, imponer, mandar, meditar, meter, mirar, multiplicar, nombrar, notar, orden, ordenar, paso, pensar, poner, presencia, preservar, proponer, quitar, recaer, reflexionar, reparar, reunir, señalar, tornar, trazar, velar, vestir y volver. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor? Ahora usted va a empezar a entender que cuando Jacob toma esa piedra, establece un fundamento para accionar el cumplimiento de cada una de esas palabras sobre ese lugar. Que ese lugar no sería una roca, sino que se convertiría en una. Muy bien, pastor, ¿quién más? ¿Quién se arriesga? ¿En qué se convertiría esa piedra? Cuando él proclama y dice, ¿y esto será? ¿Y esto será? Los ángeles, no es una piedra, esto será una casa. Una casa profetizada sobre un montón de fundamentos, de presencia, de gloria, de armar, de enviar, de empoderar. O sea, que cuando él coloca esa piedra, cuando él puso esa palabra poner, lo que usted se imagina como un acto físico, él estableció un fundamento espiritual. Puso el shum, acordó, hizo una alianza, un pacto, hizo una entrega, una disposición, bajo la revelación de lo que él había visto. Dijo, esto no puede quedar así, lo que yo experimenté, mis generaciones lo tienen que vivir. Levanta sus manos al cielo. Porque a veces creemos que el Evangelio viene para emparchar la ausencia o la carencia emocional del valor de una persona. No, la revelación de un reino es el empoderamiento de una generación. O sea, por eso dice, pone el fundamento y declara lo que ha de suceder. Entonces, cuando él puso esa piedra, le puso el fundamento a su hogar. Y el fundamento de un hogar se convirtió en el fundamento de una nación. Y el fundamento de una nación es la continuidad del mismo Dios que se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es el mismo Dios que se sigue adorando, exaltando y reconociendo milenios después. ¿Saben por qué? Por el fundamento. Y seguimos. Y colocó, dice el verso número 2, ¿cómo lo colocó? De cabecera.
y la alzó por señal, por columna, y derramó aceite encima de ella. Pero cuando dice que la colocó como cabecera, establece otro principio, el marashá, que es una casa que sería gobierno, dominio y autoridad. ¿Por qué no se la puso en los pies? ¿Por qué no se la puso en el costado? ¿O por qué no la calentó al fuego y la puso en los pies y durmió como el ladrillo en invierno? ¿Cuánto durmió con el ladrillo al fuego? No la calentó en el fuego, se la puso en los pies con papel de diario y puso los piecitos así. La puso como cabecera, porque la tenía que poner como autoridad, como dominio y como gobierno. O sea, lo que él declaró como un fundamento en la casa, lo estableció para que el reino de Dios sobre una casa tomara el dominio y el gobierno de un hogar. Para que Dios sea la autoridad gubernamental y suprema de ese hogar que estaba siendo fundado como una casa de revelación. Y seguimos. Y alzó por señal, o sea que la alzó por señal, la traducción es no una piedra, es una columna. Es como una columna de 2 metros colocada como algo que se erige, como una señal perpetua. Recuerden que cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, Dios le pide por medio de Josué que tomaran cada cabeza de familia. ¿Qué tenían que tomar? Una piedra, ¿no? Y levantar un monolito como señal de que esas piedras serían un recordatorio perpetuo de que ellos habían cruzado de una condición de esclavitud a ser poseedores de una promesa. O sea, la piedra fue la señal, fue el monolito, fue el instrumento de que determinaba que a partir de ese día las familias iban a experimentar un cambio, diga un cambio. Porque la piedra es fundamento, porque la piedra es autoridad y porque la piedra es gobierno. Y váyame siguiendo el pensamiento. Después dice que derramó aceite, y la palabra derramó, yazak, significa, no es que usted tira el líquido y el líquido se pierde. La palabra yazak significa, me corro porque están así, fundición. O sea que cuando suelta eso es como que se funde la promesa con lo que suelta en el aceite, para colocar firmemente, para apoderarse y para convertir. O sea, derramó el aceite, o sea que fundió una promesa, que consolidó un pacto, que estableció los dichos de su boca, que en esa noche fue una experiencia entre el cielo y la tierra y fue la determinación del resguardo, la cobertura y la protección para una generación. Entonces, ¿usted qué entiende? Hasta hace una noche atrás, para mí, había tenido un poco de aceite, como hacemos nosotros, y ya está todo hecho. No, él entendió que bajo revelaciones le estaba fundiendo algo. Estaba uniendo el cielo con las acciones. Y dice más adelante, derramó aceite encima de ella. Y esto es como que encima de ella, la palabra significa Rosh. Y si usted entiende la palabra Rosh, es cabeza. Entonces derramó el aceite ¿sobre qué? Sobre la cabeza. Sobre la cabeza de una roca, sobre el fundamento. Y la cabeza, la palabra Rosh, alto, cabecera, cabeza, capitán, capitel, cima. O sea que la casa donde iba a estar en la cima. Y van a comenzar un nuevo tiempo. Y van a estar en la cumbre, en la cúspide. O sea que Él posicionó a su casa siempre siendo cabeza. Por eso la promesa dice, nunca serán colas, sino que serán cabeza. ¿Por qué? Porque el pueblo de la nación de Israel se fundamentó en una revelación del Rosh. Cuando él derramó el aceite sobre la piedra, dijo, esta familia
siempre serán cabeza, nunca serán esclavos, nunca serán mendigos, nunca estarán en desconcierto, siempre estarán marcando la trayectoria de la revelación, porque el Padre establece sólidos fundamentos en todo lo que hace. Irán a la delantera, estarán por encima, encumbrado, entrada, escuadrón. Mire, usted no tiene una familia, usted tiene un escuadrón. Usted no tiene hijos, tiene soldados, un ejército que usted tiene que levantar estas madrugadas. Y si usted tiene un adolescente, igual, le lava la cara con agua de la heladera, pone el botellón la noche anterior, que están a punto de congelarse, le lava la cara y dice, acá te vas a levantar a orar. Acá la peleamos todo porque vamos a establecer el nuevo fundamento de lo que vamos a vivir. Porque estamos activando esto, que el mes octavo, el mes Shemoná, estamos activando el Shemen, la unción de Dios sobre el fundamento de nuestra casa. Y lo que establezcamos como fundamento es lo que vamos a vivir, no solamente en este año, sino en el resto de nuestras vidas. Porque todo lo que Dios comienza bajo revelación, lo establece como un fundamento de tus generaciones. Lo van a vivir, lo van a experimentar. Entonces dice que soltó el Rosh, excelente, extremo, fino, gobernar, jefe, mando, momento, número, primero. Que tu familia sea la primera en las oportunidades. Que entren bajo el favor y los beneficios de lo que hagan. ¿Qué más dice? Que sean los principales, los príncipes, sea el principio, sean puntas, sean la razón, se establezca lo soberano, la suma y la tropa. Mire todo lo que encima de ello, encima de la piedra, Rosh, que es encima, es cabeza. Y es lo que Dios pide en este tiempo, que establezcamos fundamentos de autoridad como cabeza. Su hogar no es cualquier cosa, su familia no es cualquier cosa, sus hijos no cualquier cosa, su matrimonio no es cualquier cosa, son cabeza de autoridad. Y Dios tiene que derramar revelación y unción para activar los tiempos de cambio. Entonces lo que tú no hagas en un hogar es lo que estás permitiendo que las circunstancias tomen control y dominio. Y usted va a decir, bueno, ungió la piedra y usted se quedó con esa historia. No. Y usted me va a decir, pero pastor, yo en su momento ungí mi casa porque de alguna manera, ¿quién no anduvo derramando aceite por ahí? ¿Pero se hizo bajo revelación o se hizo bajo una instrucción desconocida? La diferencia es que el conocimiento trae empoderamiento de lo que uno hace. Entonces, cuando usted lo haga ahora va a decir, no, estoy poniendo autoridad, gobierno, cabeza. Estoy erigiendo una señal espiritual para que los demonios, cuando vean en mi casa que está la señal del cielo, los demonios no van a entrar. Y si estuvieron intimidando en estas semanas, revelándose, tratando de persuadir, tratando de incomodar, con pesadillas, con sueños, con intranquilidad, con peleas, con divisiones, si usted vivió todo eso durante estos días, en este mes de agosto usted va a declarar que su hogar es hogar de Dios, que es casa del Señor, que es puerta del cielo, y todo lo que el cielo habilitó se va a cumplir en este tiempo. Entonces su casa no está en esclavitud, no está en derrota, no está en opresión, sino está a punto de ser libertada en el nombre de Cristo Jesús. Por eso está experimentando cosas negativas en la familia. Matrimonios en conflictos, en peleas, hijos en rebeldía, estrechez económica. ¿Saben por qué? Porque falta acuerdo y pacto, consumar el compromiso. Sigue la palabra diciendo, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que usted conoce el significado, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Hizo Jacob voto. Y ahí está el tema. Que en los hogares no existe el compromiso con Dios.
La ausencia de votos y de pactos con Dios ha traído consecuencias a nuestras generaciones. Hice un voto, hice un compromiso sobre mi casa. Comprometo mi vida, comprometo el cielo, comprometo todas las cosas que han de suceder para que mi casa esté siempre resguardada y mis generaciones protegidas por una promesa. Pero hoy en día el Evangelio de la Gracia ha permitido una liberalidad de compromisos y decepciones voluntarias, porque nadie se compromete con Dios, nadie compromete la casa. Nadie hace voto, Señor. Yo decido que tú seas mi Dios y determino que en la obediencia de lo que tú me pides yo voy a obedecer. Y ahí comienza a mencionar, a involucrar a Dios, el Dios proveedor. Dice, si fuere Dios, fíjese la palabra Dios, es la palabra Elohim. Y en el momento de Jacob había muchos dioses o muchos Elohim, que cada nación pagana tenía sus Elohim, tenía sus dioses. Entonces él dice, si Dios, si Elohim, el Dios supremo, el Dios de mi abuelo Abraham, se revelara, me acompañara. No el Dios de las naciones, no el Dios de los otros pueblos, sino el Dios. Y usted va a encontrar en este compromiso. O sea, si no hay revelación del Dios verdadero, no puede haber compromiso. Entonces la gente tiene encuentros emocionales, pero no tiene disposiciones espirituales porque no se le revela a Dios. Porque cuando Dios se te revela a tu vida, tú le entregas absolutamente todo. ¿O no? ¿O no, Grace? Entonces, mientras el Elohim, el Dios de los demás, el Dios del Evangelio, el Dios, no sé, el Dios que te provee, pero nunca te pide. El Dios que te permite y nunca te demanda santidad. Entonces esos son los Elohim. Son los dioses del sistema, son los dioses de la religión, son los dioses del conformismo, son los dioses del humanismo, son los dioses que te permiten en la naturaleza humana hacer lo que tú quieras. No, ese no es Dios. El Dios supremo es el que te demanda compromisos y actitudes de vida, obediencia. Entonces, todo el mundo quiere tener los Elohim, que eran figuras. Es más, Labán tenía Elohim. Raquel se guarda los Elohim de su papá, se los esconde, usted conoce la historia, debajo del manto. Porque para ellos los Elohim eran lo cercano. Los Elohim le permitían a Jacob seguir en la trampa, seguir engañando, seguir mintiendo. Los Elohim. Pero Yahweh es el Dios que te demanda, que te cambia tu identidad, el que te va a dejar cojo, que te va a golpear ahí la coyuntura del mulo, el que te va a decir, tú no puedes seguir así. Si quieres levantar un fundamento sobre un hogar, tienes que cambiar de actitud y tienes que servir al Dios vivo y al Dios verdadero y al Dios de toda gracia, que sí te va a perdonar tus errores del pasado, pero te va a demandar una actitud nueva en el presente. Si Dios, Elohim, fuere conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan, me diere el pan, me diere el pan, el lejem. ¿Usted recuerda cómo se llamaba la ciudad donde nació el rey David y donde nació Cristo? ¿Cómo se llamaba? Belén. Bet-Lehem, casa de pan. Y Jacob dice, si me diera el pan. ¿Y usted recuerda lo que partió el Señor en la mesa del nuevo pacto? ¿Qué partió? El lejem. Porque el lejem representa pacto y compromiso. Si Dios me diere el pan, de este pan se levantarán reyes y sacerdotes. De este pan entrarán nuevas generaciones a un pacto. De este pan hay un compromiso. Entonces cuando él dice, si Dios me diera el pan, Dios te dice, levanta tus manos al cielo. Por eso cuando Cristo enseñó la famosa oración del Padre nuestro, ¿qué dice? El pan. ¿Y de dónde sacó la oración? Diga, de Jacob.
que pidió el pan, que pidió el lejem, que pidió la provisión, que pidió la autoridad, que pidió el lugar de reyes, que pidió el pacto, que pidió la revelación. ¿Qué es lo que Dios reveló en el desierto? El maná, que representaba un pan, el pan de vida, el pan de la provisión, el pan de la fidelidad. Porque cuando un hombre hace un pacto con Dios, nunca ese hogar quedará sin provisión, quedará sin vergüenza. Las personas y las familias que pusieron compromiso de obediencia a los principios del Señor nunca tendrán necesidad de nada. Vamos a dar un aplauso al Señor. El pan siempre estará en tu vida. El lejem siempre estará sobre tu descendencia. Para comer, dice, pan para comer y vestido para vestir. Yo no lo veo a ninguno que haya venido desprovisto. Además, una ropa hermosa tiene. Por el fundamento y el compromiso de una persona de pacto con Dios. Vestido para vestir. Creo que esta es la oración favorita de las mujeres. Que el Señor me diera vestido para vestir. Me dé una boutique. Me dé buenas ofertas al 70%. Tienen un ojo para ver los cartelitos rojos. Yo no sé cómo hacen. Conozco una persona, no le voy a decir quién es, pero que entra a un lugar, entra así y así, algo la lleva para allá. Y se va al fondo, y al fondo hay un perchero con cartelitos rojos. ¿Cómo hace? No sé. Y yo estoy así, mirándola, hago así, vuelvo, ya no está. Ya desapareció. Y empiezo a buscar. Y encima tiene una altura promedio y pasa disimulada entre los estantes. Entonces ando buscando alguna cabecita media rubia por allá. El problema es si hay muchas argentinas en un lugar, se me complica. Pero en Chile la ubico fácil. Entonces veo la cabecita rubia, allá está. Y encuentra, entonces, porque tiene la oración de Jacob, que le dé ropa para vestir. Y sigue diciendo, y si volvieres en paz, shalom, a casa de mi padre. Si viviera en paz en mi hogar. Si relacionara la paternidad, la identidad de lo que me dio un lugar y una posición de fe. Si resguardar esos principios impartidos de un padre, porque un padre te da destino, un padre te da dirección, un padre te da fundamentos. La paternidad espiritual, la paternidad correcta, es una paternidad direccional, es una paternidad de obediencia. Por eso usted va a encontrar el mismo patrón de obediencia desde Abraham hasta Jacob y en sus hijos. Porque un patrón de obediencia es porque hay un compromiso que está ligado. Hubo una persona de pacto, hubo una mujer, como dijimos, como Ana. Alguien conectó un pacto con Dios a la descendencia. Y alguien puso un fundamento sobre un hogar. Entonces, siempre que hay un hombre de bien, una persona levantada por el Señor, es porque hubo un predecesor que algo hizo con el cielo, que el cielo comprometió su voluntad con su futura generación. Ponle un aplauso al Señor, porque le estoy hablando de que alguien hizo algo sobre tu vida y lo que esa persona ha hecho te va a llevar a los beneficios de su gloria. Dice, si Jehová fuera mi Dios y esta piedra que he puesto por señal, nuevamente esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Nuevamente, Jehová será mi Dios. O sea, Jehová será mi Elohim. O sea, Jehová es el nombre del Dios hebreo. No hay otro pueblo que nombre a Dios como Jehová, solamente los judíos. Entonces, Jehová será mi Elohim, mi Dios supremo. El Dios de Abraham será mi Dios, el Dios supremo. Y cuando haga ese compromiso con mi Dios supremo, esta piedra que he puesto como señal, será ¿qué cosa? Casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Por qué? Porque una casa con un compromiso,
una casa de un Dios revelado, una casa donde se le manifiesta la presencia, la gloria, la provisión, el pan, el vestido. Él sabe que un hogar bajo principios de obediencia garantizan el resultado de las futuras generaciones, donde las generaciones nunca recibirán ni necesidad, ni escasez, ni estrechez. ¿Por qué? Porque tienen un pacto con el cielo. Y fíjese, le habló una piedra y levantó una piedra. Y sobre esa piedra como cabeza le dijo: Señor, sobre este hogar nunca faltará la provisión, ni pan, ni vestidos. Mis generaciones están resguardadas. ¿Pero qué, Señor? Todo lo que yo reciba de parte de ti, Señor, es lo que yo te voy a consagrar, es lo que te voy a entregar a ti. Ese es el voto, ese es el pacto. Ese es el fundamento de una casa. Ese es el fundamento de los hogares, la integridad, lo correcto, el ejemplo, el compromiso, la adoración, el creerle a Dios, el vivir en las promesas, el establecer fundamentos. Hoy en día hay hogares sin fundamentos. Por eso hay hijos perdidos. Tenemos alguna de las frases que puse. Una casa lleva el fundamento que tú colocas. Jacob puso un fundamento de obediencia, de compromiso. ¿Qué fundamento estás poniendo? No se puede construir hogares sólidos sin la revelación y el conocimiento de Dios. Si no se te revela Dios, Él lo que acaba de decir es porque había tenido una visión de Dios, porque había visto ángeles subiendo y bajando. Entonces Él hace un compromiso. Entonces tú no puedes comprometer tu vida y tus generaciones si no conoces a Dios, porque te va a parecer locura, te va a parecer algo insólito, imposible, porque las reservas humanas siempre son el entendimiento de las cosas, pero la voluntad divina es la entrega total y es la fe accionada. Tan solo se adora lo que conoces. Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Nosotros adoramos al Dios vivo. Ya no es ni este monte, es la adoración, es la entrega, es el voto, es el compromiso, es la disposición. Es decir: Señor, esta es mi casa. Yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa. Él comprometió en un fundamento. Cuando tomó la piedra y cruzó al otro lado, dijo: este es el fundamento de que mi casa seguirá sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué? Dios liga un compromiso de autoridad. El Dios de los padres no siempre es el Dios de los hijos. Porque si tú no introduces a tus hijos al conocimiento de Dios, el Dios de mis padres. Por eso está Yahweh y está Elohim. ¿A qué Dios están adorando tus hijos? ¿Al Elohim, el mismo Dios de las naciones? ¿O el Dios verdadero? Sigamos. Sin voto no hay posteridad. Señor, todo lo que yo reciba, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Mi hogar, mi casa, mi familia. Sin voto, sin pacto, sin entrega, sin disposición, no hay continuidad. Las generaciones se pierden por la falta de compromiso de sus padres. Vamos a la religión, vamos al culto, volvamos y sigamos la vida igual, normal, como si nada. Sin compromisos en un altar, sin fundamentos sobre una casa, las generaciones serán errantes. Por eso usted va a encontrar por qué no se perdió José en Egipto. Porque tenía un compromiso de su padre. Porque tenía la revelación de un propósito. Porque tenía un padre que lo había insertado en el conocimiento y había trabajado en un altar para que sus hijos no se perdieran. Egipto puede venir a la vida de tus hijos, pero si tú has establecido un sólido fundamento, esos hijos no se van a perder. Hogares con escasez de provisión y conflictos es por la ausencia de pactos. Señor, todo lo que yo reciba, todo lo que yo tenga,
te corresponde, es tuyo. Ese pacto crea una inmunidad de resguardo y de protección. La desobediencia genera eventos y consecuencias. Entonces, la falta de pactos y de compromisos hace una generación débil, inestable, insegura, donde cualquier Elohim puede ser el Dios del trabajo. Se idolatra un lugar, se idolatran las cosas externas, pero se olvidan del ejemplo de los altares. Por eso el ejemplo del altar de Isaac con su padre Abraham, que dijo, mi papá sí que está serio. Este sí que es un hombre comprometido con Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Un ejemplo en un pacto provocó en el espíritu de un joven el establecimiento de una promesa. No puedes multiplicar lo que no consagras al reino. Entonces, no son altares emocionales, es la unción. Y usted va a entender ahora, si nos da el tiempo para seguir, si no lo seguiremos la próxima semana. No solamente Jacob se queda con Génesis 28, en Génesis 35 vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué repetiría un acto de volver a ungir una piedra y volver a llamar nuevamente que esa piedra sería Betel? Porque entendió que un hogar permanentemente necesita estar siendo ungida con declaraciones y con fundamentos de obediencia. Porque el desierto de la vida o las peleas con los Esaú te pueden perder la dirección de tu obediencia. Se lo explico. Porque es fácil obedecer a Dios cuando te va bien. Pero cuando se te levantan los Esaú que te están persiguiendo para matarte, tú dices, Dios me abandonó. Dios no está conmigo, me va de mal en peor, mira los problemas que... Entonces ya no es el Dios del compromiso del Betel del ayer, sino son las circunstancias las que te determinan tu creencia. Mira, estoy enfermo, tengo un diagnóstico, no tengo trabajo. Y Dios dice, ¿y qué pasó con el pacto, con el compromiso? Que me servirías, que me amarías, que me entregarías tus hijos, que me obedecerías en todo. ¿Dónde está el compromiso? Números 32 dice, si alguno hiciere voto a Jehová, ligando su alma con obligación, no faltará a ninguna de las palabras, porque si no, se le contará como pecado. Entonces hacemos voto al Señor cuando, claro, estamos bien, nos proveyó, estamos con salud, contentos, felices. Pero nos olvidamos del pacto de la unción. Entonces Génesis 35 vuelve a establecer el fundamento. Bueno, ¿dónde quedó el voto? No el botox, el voto. Me decía en la urna, no. Usted votó a no sé quién votó. El voto, el compromiso. Cuando ligó su alma con obligación. Entonces tuvo que volver a establecer el fundamento, volver a ungir la piedra y volver a declarar: tú seguirás siendo mi Yahweh, mi Dios, mi proveedor. Nunca me va a faltar vestido ni alimento. Señor, todo lo que he recibido por tu gracia, nuevamente lo retribuyo al reino. Porque reconozco que tú eres la fuente de mi vida. Porque en el medio del desierto me has provisto. No ha faltado nada. Me has multiplicado en medio de territorios hostiles. En medio del espíritu de Labán me has multiplicado. Cuando me robaban mi salario, Dios me proveía. Dios siempre te proveerá cuando hay un compromiso con el cielo. Dios no te dejará en vergüenza. Dios no te dejará en humillación. Solamente está esperando que tu casa tenga un sólido fundamento y un compromiso con el Dios eterno. Hace falta volver a los Betel. Hace falta decir, esta es la casa de Dios y no se aceptan los dioses extraños o ajenos. Ahora usted va a entender toda la historia de Cristo. Un poquito más, no sé qué hora es, no me quiero ir. Pues largo, mire, vamos a ir ya.
Entonces va a entender todo lo que pasó, la unción. Vamos a 2 de Reyes, capítulo número 4, verso 2. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Obediencia. Entonces, hay temas como que son controversiales, porque todo lo que está fuera del pacto con Dios está desprotegido. Todo hogar que no está sujeto a la promesa y al compromiso con Dios está a la deriva. Entonces nos movemos muchas veces en las convicciones y en las seguridades humanas. Porque le va bien, porque está bien, porque no le falta nada. Pero no hay fundamentos, no hay compromisos, no hay votos, hay casas que no están bajo pacto. Hay hogares que han sido ungidos sin entender lo que significa ungir una casa. Es comprometer tu hogar con Dios en obediencia. No ungir por la iglesia, no. Si no estás dispuesto a asumir un compromiso, no lo hagas. Si no estás dispuesto a reconocer a Dios en todas las cosas, no lo hagas. No es vamos a probar suerte, vamos a ver qué pasa. Estoy hablando de raíces, de fundamentos espirituales que fueron tomados para establecer una identidad. No como un amuleto, vamos a ungir a ver si me va bien. No, los temas del reino son temas delicados que demandan compromisos, obediencia. Imagínense Jacob, Señor, ¿me das pan? Y después se llenó de pan y bueno, y después ya está. Estoy acostumbrado a comer pan, estoy acostumbrado a vestir, estoy acostumbrado a recibir, que me vaya bien. ¿Y dónde está el reconocimiento a Dios? Por eso cuando, Señor, el pan nuestro de cada día, Él tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Porque nunca se olvidó del pacto de amor y de fidelidad. Dio gracias por el pan. Dio gracias por la copa. Ese es el compromiso y el pacto. Estamos tan acostumbrados a comer y a vestirnos o a recibir un bienestar que nos olvidamos de retribuir lo que le corresponde al Señor. Entonces, 2 de Reyes, capítulo número 4, es la historia de la viuda del profeta. Usted recuerda, volvemos a la historia. ¿Qué hizo Jacob? Derramó aceite. Y en 35 dice, derramó aceite y libación. Nuevamente volvió a fundir. ¿Qué pasó en la historia de la viuda del profeta? ¿Qué tenía la mujer en su casa? ¿Una vasija de qué? Que tenía el shemen, o el shemen. Tenía la unción, pero no tenía la habilitación. No tenía la revelación para ungir y para establecer fundamentos. Ella tenía la unción de su esposo el profeta, pero no tenía la dirección clara de lo que tenía que hacer. Porque cuando falta la voz de la revelación, tú puedes pasar necesidad, opresión o esclavitud sobre tus hijos, pero como te falta la revelación para activar la libertad. Entonces tenía el aceite, pero no sabía que tenía que ungir su casa. ¿Y cómo que ungió su casa? Ungió su casa. ¿De qué manera? Porque no dice la Biblia que derramó aceite en su hogar. Yo no sé usted, pero si usted tiene hijos, depende de la edad, que son un poquito faltos de habilidades, quizás, y le traen las vasijas todo apurado, y consiguieron vasijas, y la madre decía, vale, trae más. Y sabía que soltaba. Entonces usted imagínese una mujer con una vasija de aceite, que echa la primera, se llena, echa la segunda, se llena, echa la tercera, se llena, y ve que los hijos empiezan a traer. ¿Usted piensa que iba a ser? Voy a echar en la vasija.
hay un poquito que no se caiga. Si está lleno de vasijas, ¿usted piensa que cómo haría? ¡Fra! ¿Y cómo estaría el piso de esa casa? Lleno de aceite. Entonces, cuando la unción pone el fundamento a un hogar, libera la esclavitud de la descendencia, libera a los hijos, libera el matrimonio, libera la economía, porque se establecen los fundamentos y el marcar la unción sobre un hogar y establecer las riquezas del reino. Entonces el profeta dice, anda, vende, ya habilitaste la prosperidad sobre tu casa, pero no te olvides que tienes un Padre que es un pacto y un compromiso con Dios de retribuir y de reconocer todo lo que Dios te iba a dar. Si tú ignoras que la provisión proviene de Dios, siempre vas a cultivar un corazón mezquino. Pero cuando tú sabes que haces un pacto con el cielo y una promesa con Dios, el aceite nunca va a escasear, la harina va a faltar, porque tu casa está bajo el resguardo de un pacto y una promesa. Cuando activas la unción sobre un hogar, se habilitan los fundamentos del reino y se liberan las generaciones y se liberan los recursos y se activa todo lo sobrenatural de parte del Señor. Entonces usted, para terminar, se lo relato. Entonces, cuando usted encuentra a María, que va a la casa de Simón el fariseo, dice que ella derrama el perfume sobre su... Y recuerda cuando dijimos que piedra, que significa rosh, que es cabeza. Que cuando ella suelta la unción sobre el fundamento que es Cristo, que es la roca eterna, que es lo que se iba a erigir como una columna eterna y en el valor del poder y la autoridad. Entonces ella reconoció la cabeza y la unción a través de Cristo. Lo que no reconoció un fariseo, una mujer activó la promesa. ¿Y sabe qué? Esa promesa que activó la mujer cuando su hermano Lázaro murió, esa promesa de reconocimiento le abrió el milagro de la resurrección. Levanta tus manos al cielo, porque cuando reconozcas, cuando hagas pacto con el cielo, Dios le va a dar vida. Aquello que parece muerto, Dios va a resucitar. Aquello que está terminado para algunos, pero que va a comenzar un tiempo nuevo para otros. Amén. Derramó la unción sobre la roca eterna, sobre el rosh, cabeza, y la ungió. ¿Qué le parece? Entonces, cuando hablamos de levantarnos a interceder y a orar y a ungir las casas, no es un ejercicio motivacional, sino hay un compromiso espiritual. Una demanda de conductas, de obediencias. Esto no es el compromiso de hoy y el olvido de mañana. Bajo una frágil estructura mental del ser humano que se olvida. Ese es el compromiso donde hay generaciones en juego por la falta de voto y de compromiso con Dios. Entonces sí, que vamos a dar la directiva en el mes de agosto, la raíz shemoné o shemoná, para soltar el shemen, el Espíritu de Dios en las casas. Y habilitar compromisos, hogares consagrados, dedicados, porque era santificado, era apartado para Dios. Diciendo, esta señal aparta un hogar para Dios y aparta conductas de obediencia para el Señor. Entonces no es la motivación andar soltando por ahí, no. Por eso ahí le voy a pasar el apunte a mi manera, usted entiéndame. Si usted no prestó atención, se va a olvidar. ¿Qué era esto? ¿De qué significaba? Tiene que entender que si hay una directiva de oración y de ungimiento, es porque estamos creyendo que algo se va a activar. Le invito a que se ponga de pie. Obediencia. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a obedecer? ¿Eres una persona de compromiso, de voto?
Tus hijos están esperando una respuesta. Por eso, como le dije recién, muchos hijos se pierden. Y otros tienen una promesa enclavada en el cielo que los va a jalar y los va a traer al cumplimiento, porque hubo alguien de oración y de pacto con Dios. Cuando hay un hombre o una mujer de pacto con Dios, asegura la continuidad, la perseverancia del destino de un llamado. No se pierde. Por eso usted ve a un Dios generacional, pero cuando se pierden las generaciones, usted revise la escala de acontecimientos. Cuando usted abre Mateo 1 y habla de la genealogía de Cristo, Cristo llegó a su lugar porque hubo una ascendencia que marcó propósito en la tierra, que muchos de ellos hicieron pacto con Dios y compromiso de obediencia. Todo es el resultado de lo que hacemos en la tierra, de lo que producimos, de los tesoros que hacemos en el cielo, de nuestra obediencia a un llamado. Esto no depende de un sistema humano, depende de una palabra de obediencia que afecta a las estructuras espirituales de nuestra vida. Entonces, si usted va a hacer algo, hágalo con seriedad. Si no, le vuelvo a repetir, no lo haga. No lo haga. No lo haga por emociones, no lo haga porque otros lo hacen. Si no se le revela a Dios en su plenitud, no lo haga. No lo haga por las dudas, como un golpe de suerte. A ver si... No, tiene que entender que si usted va a derramar algo sobre un fundamento, tiene que comprometer su corazón y su vida en obediencia. Por eso vuelve a leer 35, él lo volvió a repetir. Volvió a repetir el acto de volver a ungir y volver a levantar la piedra y volver a declarar: esta es casa de Dios. Usted tiene que volver a declarar todos los días: esta es casa de Dios. Yo y mi casa estamos comprometidos en mis cualidades, en mis atributos, en mis dones. Todo está dedicado para ti. Entonces, cuando hay hogares de compromiso, hay un reino manifestado. Usted se va a dar cuenta donde hay casa con compromiso, porque le fluye la gente, usted lo ve a los hijos, fluyen los negocios. Usted ve palpablemente dónde está la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay compromiso. Entonces, el mes de agosto va a ser un mes de ungimiento, de proclamación, de liberación. Y vamos a creer que lo que estamos desatando va a activar los cielos en favor de nuestras vidas y va a traer a las generaciones y a los hijos al altar y al conocimiento de Yahweh, el Dios verdadero, no de los dioses del mundo, del Dios verdadero revelado en cada corazón, para que en cada hogar se levante la adoración genuina, la adoración al Dios vivo, la adoración al Dios que reina por los siglos de los siglos y la adoración que fue la cabeza y la roca eterna a través de Cristo Jesús. Ese Dios servimos. Así que agosto ¿cómo? Está listado, yo no sé si, creo que los varones, ahí tenemos unas 6, 7 familias, ¿no? Hay un día por familia, donde cada familia, varón, mujer, esposo, hijos, se levanta a orar. Desde las 3 de la mañana dijimos que sería la cuarta vigilia, de las 3 hasta las 6. Le damos chance hasta pero tomar un tiempo de oración. Orar. Y vuelvo a repetir, no ore por sus necesidades, que Dios ya la conoce. Ore con una oración de intercesión, involucre el reino en la oración. Interceda, reclame, desate, active, rompa. Unja cuando vamos a dar la dirección. Vamos a hacer toda la unción juntos. El mismo día, el mismo horario, puestos de acuerdo, vamos a soltar el poder de la autoridad, de la unción del Espíritu Santo sobre cada hogar. Entonces, al unísono, orando juntos y ungiendo juntos aquellos que han de asumir un compromiso con Dios. No lo haga por presión social. Hágalo por revelación. Entonces vamos a estar orando, ungiendo y declarando la palabra.